Hola, hola, bienvenidos a su podcast El Escritorio de Luis en esta versión número 4 de Parleros. Es un gusto que nos acompañen, bienvenidos intelectuales. Para mí es un placer presentarles a una amiga, a una compañera, a una estudiante de la universidad que se encuentra con nosotros. Ella es Selena. Bienvenida, Selena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Luis, muchas gracias por esta invitación tan especial que me realizaste. Es un gusto estar acá con usted, parada acá en compartiendo exactamente en este búnker. Sí, estamos está muy hermoso. Ay, gracias. Y gracias por la invitación. Claro que sí, no, de verdad que es un gusto tenerte y sobre todo nadie me había hecho un elogio al búnker, entonces eres la primera persona, se agradece, ha sido mucho esfuerzo. Y bueno, veo que tienes por acá algo que contribuye al búnker. Cuéntame, ¿de dónde nace? Bueno, esta matica la traigo con mucho cariño, mucho aprecio, para que haga parte de este búnker. Sí. Este tiene una representación porque, como sabemos, esta mata nace de una semilla, ¿sí? Ok. Y esta mata prácticamente nos representa. Sí. Según cómo la cuides, cómo la riegues, el amor que le brindas a una planta, hay que hablarle, hay que brindarle ese amor. Y esto nos representa a nosotros, ¿por qué? Porque cada etapa por la que pasa una mata, pasamos nosotros. Claro. Entonces, si nosotros ponemos esfuerzo y prioridad a nuestros propósitos y nuestras metas, claramente podemos lograr lo que nos proponemos. Así es. Entonces, es igual con la mata. Entonces, según todo el esfuerzo que le coloquemos para que la mata salga adelante, es lo mismo que va a pasar con nosotros. Entonces, la idea es seguir regando la mata, tenerla muy presente, brindarle ese amor y ese apoyo, al igual que con nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los más importantes. Wow. Entonces, es un regalo muy especial. Me estás dando una gran responsabilidad. Esto claro suena como sí. si ya adopté cada espinita también representa por las dificultades que pasamos. Claro. Y cómo la afrontamos. Y al final hay unas flores. Ajá. Entonces esas flores son como nosotros vamos creciendo cada día y vamos logrando. Dando productividad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Esta es tú y yo, ¿no? Tú y yo, exactamente. Tú y yo, sí, estamos acá en el búnker. Vamos a ponerle Tatiana a la matica. Esta es Tatiana. Tatiana ha nacido, ¿por qué? Pues porque comienza por T, entonces, no sé, tiene cara de Tatiana. Empecemos con nuestro episodio, porque fíjate que lo más reciente que he sabido acerca de ti es que estuviste en Envigado en estos días, estuviste bajo el tema de las ponencias, el semillero de investigación, participando de pronto en el encuentro de semilleros y el evento pues allá en Envigado. Coméntame un poco cómo fue esa experiencia, cómo te sentiste y cómo la pasaron por allá. Bueno, fue una experiencia grandiosa porque ha sido mi tercera vez que me he presentado como ponente, ¿sí? Sí. Y yo recuerdo que la primera vez que me presenté tuve muchísimos nervios. Claro. Pero entonces a medida que yo me he ido preparando, he ido estudiando los temas, esta tercera vez que lo hice, yo dije, wow, me sorprende Selena porque no sentí nervios, ¿sí? Claro. Y el tema que estuvimos presentando eran temas de penal penitenciario, ¿sí? Sí. Entonces fueron temas que yo dije, lo conozco, no tengo por qué sentir nervios, he estado preparada, ya he pasado por estos procesos y estoy acompañada también de muchos compañeros y muchos amigos que estuvieron ahí apoyándome y brindándome esa fuerza para poder salir adelante con ese tema a exponer. Por ahí vi que estuviste con Maret y con Sergio. Sí, señor. Sergio, Julián. Claro, Camila, no, qué chévere. Sí. Y bueno, en términos de temáticas, de pronto, ¿qué podrías rescatar? ¿Cómo estuvo todo? ¿De qué hablaron? Y sobre todo tu ponencia, ¿de qué fue? Los temas fueron sobre derecho penal y derecho penitenciario. Claro. Mi ponencia se basó en el derecho penitenciario, ¿sí? Okay. Hablaba sobre las carencias de esos procesos de resocialización en privados de la libertad acá en Colombia. Muy interesante. De cómo día a día vemos cómo este proceso tiene sus dificultades y también tiene esas eficacias, ¿sí? Esa eficiencia entre los procesos. Sí. Pero también podemos ver que muchas veces esas dificultades se reflejan dentro de la forma en cómo viven estas personas privadas de la libertad. Claro. De cómo no se les brinda esta importancia a este proceso, muchas veces porque el Estado no interviene y no invierte en sus planteles penitenciarios, muchas veces porque no respetan o no hacen respetar esas reglas carcelarias, porque
no crean o no hacen respetar las fases de tratamiento, esos sistemas progresivos, porque se les vulnera muchas veces el derecho a la dignidad a estas personas privadas de la libertad, y porque no incitan a estas personas que están privadas de la libertad o que están pagando alguna pena a que participen dentro de este proceso carcelario, ¿sí? Claro. Entonces, es decir, los apartan totalmente de la participación, y lo que defina o lo que pase con ellos es la suerte del futuro, claro, lo que pase, lo que les dejen. O sea, para poner un poco en contexto a nuestros intelectuales que nos están viendo ahorita, el tema penitenciario, el tema punitivo, estudia más que todo el castigo de los delitos. Entonces... pero no exactamente un castigo, ¿no? Sí. También busca brindarles una oportunidad a la hora de que ellos trabajen, estudien, enseñen, y al brindarles esa oportunidad ellos pueden salir nuevamente a la sociedad a ejercer como nuevas personas. Lo que se conoce como resocialización. Exactamente. Pero bueno, ahí la pregunta sería, ¿tú crees en la resocialización? Claro que sí creo en la resocialización, en las segundas oportunidades. Sí. Porque hay personas que entran a la cárcel por algún o cualquier delito que hayan cometido, pero no conocemos el por qué entraron a la cárcel, qué necesidades tenían, por qué problemas estaban pasando. Claro. Entonces debemos ver que hay personas que entran a la cárcel, cumplen su condena y cumplen con este proceso de resocialización y salen nuevamente a la sociedad a pedir nuevas oportunidades, ¿sí? Claro. Y son personas que en realidad se les nota el cambio. Pero se les niegan las oportunidades. Exactamente, sí, por segunda vez, porque exactamente, porque hemos estado dentro de una sociedad que es muy cerrada, ¿sí? Y no le hemos brindado esa oportunidad a estas personas privadas de la libertad. Fíjate que lo que estás diciendo me trae a memoria algo interesante de un video que una vez saqué un video en redes sociales, en Instagram, sobre pena de muerte o cadena perpetua para violadores de niños. Recuerdo que en ese momento hablé con la directora de delitos sexuales de la Fiscalía, ella se llama Ana María González, y la doctora nos hablaba sobre la resocialización precisamente. Decía, el tema de la resocialización es fundamental, hay que darle la oportunidad a las personas privadas de la libertad que puedan tener una segunda oportunidad en la sociedad. Y yo le preguntaba, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Ella me decía que no, porque no es justo que si el Estado no logró resocializarte a ti, entonces... venga a buscar una solución fácil. Vengan a buscar una solución fácil matándote. O sea, básicamente es, no pudimos con este problema, entonces lo sacamos del camino. Sí. Es un lío y es un asunto bastante profundo, pero ella decía que no. Y recuerdo que en los comentarios, porque lo más interesante de esto eran los comentarios de esa publicación, de hecho es una de las publicaciones que más comentarios generó en mis redes, tiene como unos 60 comentarios, y mucha gente decía que esa era una posición muy romántica para estos tiempos tan difíciles. O sea, hay mucha gente que está llena de odio y dicen no merecen una segunda oportunidad. O sea, hay personas, y de hecho eso lo hablaba con un compañero hace unos días, mucha gente critica a Hitler, a Adolf Hitler, porque él tenía unas ideas absolutistas y quería matar a la especie contraria, al opositor político, a la raza, entre comillas, débil. O sea, él tenía sus ideas absolutistas. Él decía, hay que sacarlos del camino, hay que matarlos, ellos son basura. Pero la gente de esos comentarios de mi publicación que dicen que hay que matar al que se comete un error, para mí tienen ideas de Hitler. O sea, para mí son personas que tienen una idea digna de Hitler. Y hay que poner primero que todo la empatía. Claro. Hay que ponernos en el zapato del otro para saber por qué situaciones están pasando y por qué hicieron o llegaron a hacer eso, ¿sí? Claro. Y mirar, bueno, esta persona hizo esto, pensar qué oportunidades le podemos brindar para que ellos cambien esa forma de ser. Sí, muy interesante, Selena. Fíjate que esto es un tema trascendental que incluso lo estudia la criminología, hay muchos textos sobre esto, pero yo creo que nunca se llega a una base específica o a un punto de conclusión o de acuerdo, porque hay muchas personas en la sociedad que quieren el amarillismo. O sea, aman y se alimentan del amarillismo. Es decir, el ejemplo perfecto está en Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador, que monta los videos, tú los has visto, me imagino que también los intelectuales lo habrán visto, donde salen todas las pandillas y todos los reclusos y los rapan, salen sin camisa, corriendo, atemorizados, y los ponen así como todos, como si fuesen animales. Hay mucha gente que está de acuerdo con Bukele porque dicen,
esta es la solución, hay que darles una cucharada de su propia medicina, y se alimentan de ese amarillismo y sienten que es cobrar venganza. Claro. Pero hay algo que se le olvida a la gente y es que ¿Dónde están los derechos dónde de están esas los personas? derechos humanos. Y precisamente el derecho penal o como lo decíamos, los derechos humanos no están para cobrar venganza. Es decir, el derecho no es un instrumento de venganza. No lo veo así, pero hay muchas personas que lo consideran de esa manera. Bueno, hablando sobre Bukele, ¿qué piensas tú de este tema? ¿Qué te ha parecido todo lo que ha publicado en redes? ¿Tú crees que es justo lo que está haciendo o que por lo menos tendrá un resultado positivo? Bueno, pues es un tema bastante complicado, ¿no? Pero de tener resultados positivos, puede que sí. Puede que sí, sí. Porque las personas al ver esta situación que están pasando los presos dicen, bueno, si yo cometo un error, voy a estar en la misma situación. Claro. Pero al mismo tiempo no es justo por lo que le está diciendo, porque ¿dónde están quedando los derechos de estas personas, sí? A pesar de eso, el derecho penal no es una herramienta de venganza como lo está diciendo en estos momentos. Es una herramienta para que se castigue la persona, sí, por el delito que haya cometido, pero al mismo tiempo es para que tome en cuenta que cometió un error y que puede cambiar, puede cumplir su condena, pero puede reflexionar exacto del error que cometió y seguir adelante. Cambiar esos pensamientos que tenía y seguir adelante con su camino y siempre guiado por los aspectos positivos y nunca dejarse influenciar por las malas costumbres o malas cosas que pasan en el mundo generalmente. Sí, precisamente hay un libro que trata sobre esto, que es Lecciones de Derecho Penal del Externado. Recuerdo que en clase de penal general y penal especial en la universidad lo veíamos, y es que las penas tienen muchas funciones, pero pueden ser funciones positivas o funciones negativas. Hay una retribución positiva y hay una teoría de la retribución negativa. Aquí juega mucho el tema filosófico y están las teorías de Kant y de Hegel y de Schopenhauer y de todo el tema. Pero en resumen, lo que dicen las teorías positivas es que la pena busca una resocialización, que busca una reflexión, que busca de pronto una reparación a los vulnerados o a las víctimas. Pero está luego el sentido negativo de las penas, que dice lo que busca la pena es acabar con el delito, acabar con el delincuente, acabar con el instrumento delincuencial. Es decir, si un ciudadano abusó o accedió carnalmente de un menor de edad, las teorías negativas siempre van a buscar, bueno, pues hay que hacerle castración química, hay que meterlo a la cárcel por muchísimos años, hay que evitar a toda costa que esta persona vuelva a tener acceso a un niño y obviamente a que acceda carnalmente. Pero las teorías positivas dicen totalmente lo contrario, es la idea de, no, aquí hay que buscar que esta persona aprenda por qué lo que hizo está mal, y en segundo lugar, que ese niño pueda tener un tratamiento psicológico que no lo lleve a crear traumas debido a ese episodio en un futuro. Finalmente, la sociedad se queda con las teorías negativas. Claro. Selena. En Colombia, creo yo, obviamente esto no es un dato preciso ni estadístico, ni no lo ha dicho nadie, lo dice Luis. Para mí, en Colombia tenemos todo un sistema penitenciario negativo. Es decir, el hacinamiento que se vive en las cárceles es un castigo, porque es que yo me rehúso a creer que el Estado no tiene cómo construir nuevas cárceles. O sea, si lo que tenemos es hacinamiento y necesitamos que haya más espacio para habitar con los privados la libertad, pues hay que construir más cárceles, y con toda la plata que tiene el Estado y con todos los terrenos baldíos que hay perfectamente cómo construir cárceles. Y no solamente viene del Estado, sino viene de parte de casa y de parte del estudio, porque desde casa y de parte de los colegios se pueden brindar esos valores, esa ética, ese civismo a las personas para que sepan qué errores están cometiendo, en qué se están equivocando, para que puedan decir, tenemos estos valores, tenemos estos principios, estamos educando bien a la sociedad para que más adelante no lleguen a cometer un delito, ¿sí? Claro. Entonces falta más enfocarnos más en el estudio, en la educación de las personas desde casa y desde colegio. No solamente es un trabajo de colegio, de los docentes de los colegios públicos o privados, sino un trabajo de casa. Claro.
que puedan brindar los padres a sus hijos. De hecho, tu mamá es docente en un Claro colegio, que ¿cierto? sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo a tu señora madre que seguramente que nos está viendo. Ella es una intelectual más del podcast. Es muy, muy cierto lo que estás diciendo y de hecho, bueno, hace poco se publicó en el canal la entrevista con el doctor Andrés Botero Bernal y el doctor Botero decía que sí, hay unos valores y hay unos principios que hay que preservar, pero lastimosamente vivimos en una sociedad donde no tenemos tiempo porque esta es una sociedad dromológica. Ese es un término que aprendí con Botero. Botero decía, vivimos en una sociedad dromológica, es decir, es una sociedad de lo inmediato, del rendimiento, de produzca, o sea, haga, cree, facture, pero no te invitan a, primero piense, primero prepárese, primero lea, primero conózcase a sí mismo. No, o sea, es una sociedad de tú no importas, lo que importa es lo que tú hagas. Entonces es un punto ahí importante. ¿Por qué? Pues porque tú decías, los padres tienen que educar bien a sus hijos, pero a veces los padres no tienen tiempo para educar a sus hijos. Porque en el colegio, por ejemplo, en el colegio los niños reciben una parte de la educación y la parte que deberían recibir en casa no la están recibiendo porque los padres en su trabajo les exigen. ¿Sí? Ellos tienen que trabajar, tienen que facturar, tienen que producir porque si no, no viven, no comen, no subsisten. Exacto, colocando el ejemplo de mi mamá. Mi mamá se trasnocha prácticamente todas las noches trabajando, haciendo sus guías, haciendo sus planeaciones, haciendo sus evaluaciones, calificando los quizzes que le hace a los estudiantes, que no solamente es un salón, sino son varios salones, por ejemplo, varios sextos, varios séptimos, varios octavos. Claro. Y muchas veces las personas o los mismos papás no valoran eso porque dicen que los docentes simplemente van y enseñan la clase y listo y no trabajan más. Claro. Y dicen que ellos ganan el mejor sueldo, que no hacen nada. Sí, que solo... Exactamente, entonces no están viendo de verdad el trabajo a fondo que hacen los docentes dentro de casa y el que hacen dentro de sus colegios, porque es muy difícil, si es difícil guiar un solo niño en una casa, que prácticamente en pandemia se podía ver el ejemplo cómo volvía loco a los padres, imagínense 32 niños en privados y casi 40 y pico en colegios públicos. Claro, o sea, es complicado, increíble. Claro. Pero fíjate que tú decías la palabra clave ahí y es, ella se trasnocha para poder cumplir con cosas de su trabajo. Yo lo que creo o lo que quiero manifestar es, no deberían tener que trasnochar, no deberían tener que comprometer sus fines de semana. O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, si un abogado o un médico o un ingeniero tiene un horario de trabajo y durante la semana realiza todas sus actividades, pero a finales de semana y en los fines de semana se toma su tiempo para descansar, los maestros también deberían tener ese tiempo, no tendrían que trasnochar. Entonces, a lo que me refiero es, los maestros y en general todos los profesionales hoy en día están absortos en un mundo que les exige producir y producir, y si no escribes, si no facturas, si no haces más allá de lo que se te pide, eres un fracaso como persona, porque es que el ámbito profesional trasciende incluso al ámbito personal, y entonces ya por lo que hacemos en el trabajo somos juzgados como persona, cuando lo que hacemos en el trabajo no nos define como persona. Entonces es un punto ahí un poco problemático. Algo se desbalancea, ¿sí? Pero ahí está, hay un punto donde se llama la pasión y la entrega, ¿sí? Claro, la vocación. Y en los docentes está eso, está la vocación. Ahí ella demuestra cómo siembra su granito de arena para que los estudiantes más adelante sean más personas ya más especializadas en sus temas, sean personas con valores, sean personas con principios, que conozcan la historia del país, que sepan por qué han estado afrontando, qué historias, qué problemáticas ha tenido Colombia, ¿sí? Claro, así es. Entonces, es la vocación, que es lo más importante. Y eso es lo más importante dentro de los docentes, que dejen ese granito de arena dentro de los estudiantes. Muy importante, Selena. Bueno, la verdad que ha sido una conversación bastante interesante. Creo que hemos cubierto bastantes puntos y te agradezco por estar acá en Parleros, por contarnos tu experiencia. Por último, quiero hacerte este último planteamiento, esta última pregunta, como para que nos cuentes sobre todos los estudiantes de la UDES, ya que somos estudiantes de la Universidad de Santander y que tú has estado activa en semilleros, en investigación, todo el tema. Me gustaría que nos dijeras cómo ha sido la experiencia en semilleros y sobre todo por qué recomendarías tú
o si lo recomendarías, ¿por qué recomendarías hacer parte de un semillero en la UDES? ¿Qué ventajas trae al estudiante? Porque muchas veces yo creo que el estudiante tiene esta percepción de es que el semillero me va a quitar tiempo, es que el semillero me va a cargar de trabajo, me va a tocar hacer muchas cosas más, me va a tocar hablar en público, me va a tocar y son muchas responsabilidades. Pero me gustaría que tú, siendo la persona que ha tenido la experiencia y que has estado dentro de los semilleros, nos contaras cuáles son estos beneficios para los estudiantes de la UDES. Bueno, primero, cuando uno le gusta algo y le apasiona, uno saca el tiempo. Sí, es lo más importante. Y los beneficios es que uno como persona sabe las problemáticas que uno tiene enfrente en su país, en el mundo, ¿sí? Sí. Pero investigando uno aprende más. Claro. Y uno sabe, uy, Dios mío, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá. Esto no lo cuentan. Exacto, son cosas que no cuentan y solamente muchas veces las personas lo que ven en las noticias es lo que saben, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace este semillero? Nosotros investigamos y vamos más allá de lo que vemos no solamente en redes sociales o en noticias, sino que aprendemos, investigamos, buscamos a fondo. Acaban con la desinformación. Claro, y buscamos estrategias y soluciones para esas posibles problemáticas que encontramos, ¿sí? Claro, claro. Y no solamente el beneficio es aprender, sino que también la experiencia que se crea, nosotros dando esta información en congresos, en encuentros, en ponencias, ¿sí? Lo gratificante que es ir a dar esta información, que estas personas que nos oyen nos hagan preguntas sobre esas temáticas y nosotros poder colocar ese granito de arena, como lo he mencionado anteriormente, como lo hacen los docentes, nosotros como personas, abogados en formación, como lo dice la doctora, exactamente, sí. Colocar ese granito de arena a las otras personas para que no solamente digan esta información la aprendí por una red social o por una noticia, no, sino digan esta información la aprendí porque estudiantes de semillero de la UDES, exactamente, claro, me entregaron esta información. Exactamente. Muy interesante, incluso ahí podríamos llegar a una conclusión súper cósmica, y es que no solamente se ayuda a las personas haciéndole una tutela o haciéndole un derecho de petición. Si tú acabas con su ignorancia, permites que esa persona en un futuro no necesite una tutela para poder defender sus derechos, sino que esa persona con argumentos jurídicos puede ir y defenderse ante un abuso o ante una violación de derechos humanos. Es súper interesante y creo que esto cambia la forma de ver los semilleros de investigación. Te agradezco mucho por estar, Selena. Hemos llegado al fin de nuestra charla, de nuestra entrevista, pero bueno, le agradecemos también a todos los intelectuales del podcast que están ahí conectados viéndonos, por sintonizar este episodio, y esperamos que se suscriban, que comenten qué les pareció este episodio y que estén ahí bien pegados a Parleros en todas las próximas ediciones que vienen en un futuro. Así que bueno, Selena, muchísimas gracias, Luis, por esta invitación. Gracias a ti y nosotros nos vemos en una próxima. ¡Chao! El escritorio de Luis con Luis Sandoval.